Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Me propuse grabar un episodio full vulnerabilidad. Vamos a ver si me sale. Tengo algunas ideas acá escritas sobre lo que les quiero contar, lo que les quiero compartir. Pero para este primer episodio del año quería compartirles desde lo más profundo de mi vulnerabilidad, porque a veces parece que una desde este lado, como trabajando, acompañando a otras personas en sus marcas personales, en su comunicación, pareciera que una tuviera todo resuelto y no, y como me decía una clienta hace un tiempito, yo en todas mis propuestas trato siempre de que haya un espacio y un ambiente muy horizontal, confío mucho en el poder de la co-creación de los espacios. Creo que tiene que ser de esa manera, que no puede ser de otra. Y siempre me gustó compartir mi lado más vulnerable. Quizás ahora hace mucho que no lo hago, o lo hago por ahí cuando les cuento mi historia y eso, pero muchas y muchos de ustedes ya lo conocen. Pero me acuerdo cuando arranqué con las mentorías, con esto de marca personal allá por 2020, que en un momento lancé un curso grupal con mucha expectativa, re emocionada, me venía yendo bien, la gente estaba copada con el tema de marca personal, que era algo novedoso, y yo lancé un curso con muchas expectativas y se anotó una sola persona. Así que terminó siendo una mentoría individual lo que hicimos. Pero lo que hice esa vez fue que agarré y hice un vivo contando lo que había pasado. Y dije, quiero contarlo ahora, cuando está pasando, porque si no siempre es, bueno, te lo cuento cuando ya lo superé, cuando ya lo pasé, que está muy bien eso, pero también está bueno cuando nos están pasando las cosas, compartirlas, cuando no sabemos todavía la respuesta, cuando estamos ahí en el medio de la tormenta de arena. Referenciando ahí el libro de Murakami, que tiene ahí un párrafo muy lindo que habla de la tormenta de arena, que dice algo así como que la tormenta de arena te sigue de un lado a otro y bueno, hay un momento en el que por más que quieras escapar, tenés que meterte de lleno en la tormenta. Y que hay una cosa que podés tener asegurada, y es que cuando salgas de esa tormenta, porque vas a salir, nunca vas a volver a ser la misma persona. Eh, Siempre me acuerdo de esa partecita de ese libro, creo que es Kafka en la orilla. Y bueno, hoy tenía ganas de ponerme en modo vulnerable. Y yo este año referencié mucho la entrevista que le hice a Ale Marcote, porque evidentemente me quedó eso resonando en la cabeza. Cuando yo agarré su libro y dije, bueno, a ver qué página me sale, y me salió Miedo al éxito. Y yo era como, no terminaba de entender por qué, no sé si lo termino de entender ahora, por qué, que si tenía algo que ver con algo que yo estaba sintiendo o no. Vieron esto como, bueno, a ver, lo que me toque es un mensaje que me está dando, no sé, la vida, el universo, lo que ustedes quieran. Y nada, como que estaba ahí eso, dándome vueltas. Por un lado era como, bueno, qué canchero que te toca el miedo al éxito, ¿no? Es como cuando decís, te piden que digas un defecto tuyo y decís, soy muy autoexigente o soy muy perfeccionista. Que hoy en día creo que bueno, muchas personas tenemos mucho trabajo interno y sabemos que ser perfeccionista no está bueno. Pero en su momento era como esas cosas que uno dice, no, soy muy autoexigente, que las decías en una entrevista de trabajo para decir un defecto, pero a la vez decir, mira qué responsable soy, bueno, cuando se hacían esas cosas. Quizás no, que no teníamos tan trabajada la inteligencia emocional y seguíamos viendo como ventajas, como habilidades, que por supuesto que está buenísimo,
pero también tienen sus desventajas y su lado negativo, su lado que no está tan bueno. Y volviendo al miedo al éxito, me quedo dando vueltas ahí en la cabeza el miedo al éxito. Yo tengo miedo al éxito, pero ¿quién no va a tener ganas de tener éxito? Y estos días, que ando en unos días medio quizás raros y, y eso, no me gusta ponerles nombres a las cosas para no encasillarme en soy de tal manera, pero en estos días raros empecé a hacerme sentido esa frase, ese miedo al éxito. Y empecé a darme cuenta de algo que yo lo tengo, es algo que me acompaña de toda la vida, creo, que es lo que sería el miedo al hateo, ¿no? Pero no al hater, a lo que se llama el troll, nada, que al odiador serial, no a eso, porque yo sé que eso viene de un lugar que no está bueno. Y eso que es algo que yo hablo con mis clientas, que es uno de los principales miedos que tienen. Y lo trabajamos y en general cuando están en los primeros pasos, ¿de dónde viene esto? Viene de el miedo a que alguien conocido te critique. Y la verdad es que lamentablemente hay casos en los que pasa eso. Entonces, bueno, trabajamos en cómo poder transformarlos y siempre es, bueno, ¿te aparece un hater? Hacé como hice yo una vez, que agarré, me apareció un comentario hater, tipo que decía qué pavada esto que decís. Bueno, agarré y hice un vivo, lo transformo en algo más poderoso, en contenido, en arte, en poesía, en algo que puede identificar y cambiarle el día a otra persona, la semana. Siempre lo trabajamos mucho de esa manera. Y sin embargo, a mí me da muchísimo miedo la crítica. Veo colegas creadoras de contenido que quizás esto, se animan a decir mucho más lo que piensan, tienen hablan de temas con los que están comprometidas, temas sociales, políticos, etcétera. Y tienen un montón de comentarios críticos y críticos mala onda, tóxicos o no, o críticos intercambiando ideas, opiniones, que bueno, eso siempre que sea desde el amor está bueno, pero yo veo eso que les pasa, que por ahí a veces comparten y digo, no, yo no sé si me banco esto. Y es un problema, porque uno de mis objetivos para este año, mi objetivo a nivel negocio para este año es llegar a más personas. Yo sé que ese es mi paso, ese es el paso que yo tengo que dar. A mí me va bien, mis clientes se van contentas, les gusta el programa, cuando mi embudo de ventas está comprobado que me funciona, pero yo tengo que llegar a más personas. Y yo siento que hay una traba ahí con eso. Tengo una traba para animarme a más. Podría crecer muchísimo más de lo que crecí hasta ahora. Y yo sé por dónde viene esa traba. Y viene por acá, por esto que les estoy contando. Y ahora les voy a contar otra vía más que tiene este miedito a que no me quieran, básicamente. Pero mi gran objetivo es ese. Yo desde 2020 que hablo de marca personal. Y fui de las primeras que empezó a hablar de esto, cuando todavía no era lo que es hoy. Entonces, yo tendría que llegar a más personas. O tendría que haber llegado a más personas. Y creo que hay una traba ahí, en mucho miedo a, no sé, el escrache, la crítica, a que te pasen esas cosas. Otra de las vías que tiene este miedito que tengo es el miedo a, uy, mirá, sí, me copié de alguien y no me di cuenta
Y entonces todas las emprendedoras empiezan a decir que yo soy una plagiadora y una copiona y no sé qué. Esa es otra de las historias que me cuenta mi mente. Que a veces perdón, pero a veces es tan hija de puta mi mente, que me arma unas narrativas tremendas, tremendísimas. Y lo quiero compartir y lo quiero contar. Obviamente les estoy contando una partecita muy, 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 muy chiquita, porque no dejamos de ser personas, ¿no? No soy solo mi negocio, soy un montón de otras cosas más que elijo no compartir. Pero sí quiero compartir esto porque no sé por qué, porque siento que del otro lado puede acompañar a alguien. Y quiero hacerlo ahora, en el momento en el que me está pasando, porque, porque no tengo la respuesta. Yo sé que tengo que crecer, sé que tengo que llegar a más personas, porque ayudo a personas con mi programa, con mis workshops, con mi contenido, con mi podcast. Me lo dicen, me llegan mails que los inspiraron, que lloraron en una playa por algo que escribí, que mi programa pasaron por mi programa y se animaron a empezar a tener una voz y no sé qué. Está eso, lo tengo que expandir, lo tengo que potenciar. Y estoy cagada en las patas. Y no tengo la respuesta, no sé cómo se hace todavía. Pero ya lo iré descubriendo. Creo que este es un primer paso para eso. Quizás es eso, quizás es animándome a ser más yo, más vulnerable, más auténtica. Quizás es por ahí. Se me vino algo que no iba a contar ahora. Dije, esto lo voy a dejar para otro episodio, pero se me vino. Que es que yo les conté que, bueno, a quienes me siguen se los conté y quienes no se enteran ahora. Yo estudié un terciario de periodismo, pero históricamente mi carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires, universidad que amo, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me fue bien toda la carrera hasta que me empiezan a tocar los finales obligatorios, orales. Yo siempre había promocionado todo, me tocan los orales, finales, obligatorios. Me la doy contra una pared. No podía enfrentarme a esa situación, se me secaba la boca, me ponía nerviosa, no podía articular las palabras. También era muy perfeccionista, pensaba que lo que tenía que decir en la exposición tenía que ser y no podía, me nublaba, no podía. Cuestión que terminó abandonando la universidad en un momento de mucha frustración, dije, no, pará, necesito dejar esto porque necesitaba ocuparme de otras cosas también personales. Y fue una gran decisión en ese momento. Me acuerdo que dije, dejo la facultad, conseguí otro trabajo, me pude mudar a un departamento que era hermoso y que era una ganga, el valor del depto. Me fui y sacamos los pasajes con mi novio para irnos de viaje. Todo, ¿vieron cuando? Bueno, evidentemente tenía que hacerlo. Y siempre dije, bueno, cuando emprenda, veo si vuelvo. Porque no me daba para todo en ese momento. Y bueno, obviamente proceso terapéutico mediante, yo venía haciendo terapia y eso no es que, listo, ahora puedo hablar en público, ahora te grabo, no, hubo terapia y hubo mucho ensayo, hubo mucho, también, bueno, teatro, por supuesto, pero mucho de practicar, para hoy poder estar hablando sola, haciendo un monólogo de ahora voy unos 16 minutos grabando al hilo, sin cortar. Entonces, bueno, en el año pasado, el año pasado no, sería en 2022, ahí digo, bueno, creo que puedo volver ahora. Sí, yo había hecho una orientación y acá dije, no voy a hacer esa misma orientación que tiene unos finales horribles, voy a hacer otra. Entonces tenía que hacer todo de nuevo, una orientación. Me quedan 4 finales y dije, no, te hago de nuevo la orientación. Y hice la orientación, di un final 9, oral, y hace unas semanitas rendí el último final. Se me pone la piel de gallina y me emociono. Rendí el último final,
no terminé porque nosotros tenemos tesina, pero para mí fue como el granito, porque por toda esta historia que les cuento. Yo sé que escribir a mí me sale fácil y voy a escribirlo y me va a salir. Entonces mi gran desafío era ese final, que aprobé, me saqué un 9. Estuvo genial, la verdad, no me sentí presionada, como que también uno ya volví a la universidad estos 2 años desde otro lado, como volvés como profesional, ¿no? Entonces por ahí tenés la vara más alta y pensás, uy, me fue mal y en realidad te fue re bien. Pero fue una re linda charla, fue una charla lo que tuve con el docente que me tomó. Y le pude contar mucho de mi trabajo y sigo emocionada, por eso me tardan en salir las palabras. Le pude contar mucho de mi trabajo y esto, como hablar del poder de las palabras, hablar del poder de la autenticidad, hablar de que para mí marca personal, el nombre marca personal, es un nombre que a mí no me termina de cerrar. No sé, tampoco tengo la respuesta de eso, de cómo decirle a esto que tiene que ver con tener una voz. Pero tiene una connotación quizás muy marketinera, muy individualista, muy que te llevan a un universo que no es el que yo transmito, en definitiva. Y me acordaba de esto porque les decía, bueno, quizás el primer paso es empezar a ser vulnerable, más auténtica, preservándome también, sabiendo qué cuento, qué no, como no yendo a fondo, sino siendo vulnerable y auténtica sin dejar de preservarme, primero estoy yo, primero me cuido a mí. Y veo desde ahí que comparto. Pero bueno, quizás este sea ese primer paso, contarles esto, este miedo profundo a la crítica que tengo, que sé que es lo que se viene si yo doy este paso y me animo a crecer. Se me venía esta imagen para quienes hayan visto El Chavo del Ocho, ¿se acuerdan cuando le decían todos ratero, ratero? Bueno, es ese miedo a que me digan ratera, como le decían al chavo. Esto, como son esos miedos por algo que es cierto, que son las críticas que pueden pasar, porque exponerse tiene esto, y después por las historias que me cuenta mi mente, que es, mirá, sí, sin querer te copiaste de alguien y todas las emprendedoras ahora te odian y no sé qué, que son pavadas que me cuentan mi mente, y sé que a muchas personas les pasa eso. Entonces también lo blanqueo porque es un miedo. Mirá, si no me di cuenta y vi algo y me quedó en la mente y no sé qué. Nada, pavadas, historias que te cuenta la mente, que son historias y hay que saber decir cuando es una historia que es linda de contar y cuando es una historia que es absolutamente tóxica, una historia que no te lleva a ningún lado y que te pudre un poco por dentro porque no te deja avanzar. Y acá, en este camino que tengo, es que esta seguridad que tengo que construir en mí, esta validación, es únicamente interna. Sí, es interna. No me sirve de nada la validación externa si no tengo la propia, porque el ruidito mental si no va a seguir estando. Y acá hay un riesgo, porque trabajando como creadores de contenido, es difícil no caer en la validación, en la trampa de la validación en forma de likes. Es difícil eso, es hermoso el feedback, es hermoso que te respondan mails y que te den like y que te comenten y que te digan, wow, antes no podía. Es hermoso porque estás ayudando a alguien. Pero ojo, que no caigas en la trampa de la validación en forma de likes. La seguridad, me estoy hablando a mí, La seguridad, la validación, primero
es interna, la tenés que construir vos y ahí hay un riesgo cuando trabajamos en esto. Siempre estás en riesgo, pero cuando trabajamos en esto, más todavía, porque lo tenemos al alcance de la mano, estos espejitos de colores. Y creo que ese es otro paso, ¿no? Esto, ser vulnerable, ser auténtica y ser segura, construir esa validación propia, interna, sin dejarme llevar por el ruido de la afuera, como que mi identidad no se construya en base a la validación de los otros, que mi identidad profesional, mi marca personal, mi huella, no sea por la validación de las otras personas, que venga por otro lado, que venga por lo interno, por lo que yo estoy construyendo conmigo misma. Les decía hace un ratito también esto de que uno parece que tuviera todo resuelto, que listo, prendo el micrófono, grabé rapidísimo, sí, porque pasó antes todo eso, porque hay todo un caminito antes de que yo pudiera hacer esto que estoy haciendo ahora. Pero muchas veces mucha gente me dice, no, porque ¿cómo voy a ponerme yo a hablar de tal tema si no lo tengo resuelto? ¿Cómo voy a hablar de, no sé, de mindfulness si sufro de ansiedad, si tengo ataques de pánico, si, no sé, lo que sea? Justamente por eso tenés que hacerlo. Y acá me lo digo también a mí. ¿Cómo voy a hablar yo de comunicación, de vulnerabilidad, de autenticidad, o de no tener miedo a la crítica y a los haters, si yo lo tengo? Si es lo que me está trabando en no dar ese paso para crecer más. Justamente por eso mismo tenés que hablar de este tema. Porque vos más que nadie lo conoce. Los gurúes que tienen todo resuelto, a mí no me interesan. Y si estás escuchando este podcast, probablemente tampoco te interesen los gurúes que ya tienen todo resuelto. Hagamos preguntas, dejemos preguntas como comunicadores, como mentores, como la palabra que sea. ¿Cuánto más valioso es dejar esos interrogantes, esas preguntas, esa semillita que, a ver a dónde me lleva esto? Precisamente porque no lo tenemos resuelto o porque lo pasamos alguna vez, es que sí, quiero escuchar tu mensaje. Quiero escuchar tu mensaje, vos que tenés ataques de pánico y te encanta hacer mindfulness y conoces los beneficios de esto, pero a veces caes en eso. Y sí, porque una herramienta no te va a salvar para siempre de todo eso. No estás resguardada para siempre. Al contrario no, pero es siempre ir desbloqueando un nivel más, y uno más, y uno más, y uno más. Yo ya desbloqueé ese nivel que es el que hoy les enseño en mis programas. Ahora tengo que desbloquear el otro, que es el que hoy les estoy contando que me da miedo, que me hace sentir vulnerable y que digo, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir ratera. Precisamente por eso lo tengo que hacer. Precisamente ahí donde está mi miedo más profundo es donde tengo que darle de lleno. En el workshop que se llama Mujeres con Voz, les compartí a las chicas una frase de Virginia Woolf, de la escritora, que dice, voy a escribir lo que me dé la gana y que digan lo que quieran, algo así dice. Ella escribe esto, dice esto, después de enfrentarse a compartir sus escritos y que la crítica le diera con un caño siempre. Entonces dice, bueno, ya está, ya fue, no me importa más lo afuera, voy a escribir lo que yo quiera, lo que me plazca y que digan lo que quieran. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Se transformó. Y bueno, lo que construyó la carrera que hoy conocemos. Pero qué interesante eso, a partir de no estar pendientes de si va a pegar, si no, si va a gustar, si esto o lo otro. A partir de ahí fue que dio ese gran paso que la llevó a dejar una huella que sigue hasta el día de hoy en
en toda la literatura y bueno, en las mujeres en particular. Así que imagínense todo lo que puede suceder cuando nos abrimos al mundo y decimos, bueno, voy a hacer lo que se me da la gana y que se venga lo que se venga. Bueno, hasta acá este episodio full vulnerable. Creo que cumplí con lo que dije al principio. Hasta acá este episodio del Mundo Te Quiere Ver. Gracias por escucharme. Ojalá haya llegado al otro lado. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones, porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.